Muchachos, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase. Estábamos viendo extinción de la obligación, cómo se extinguían todas las obligaciones, vimos el pago. Vamos a seguir viendo pago subrogado. ¿Ok? Empiezo a compartir pantalla. Estas son las formas de cómo terminar o extinguir nuestra obligación. ¿Ok? Bien, pago por subrogación. ¿Qué quiere decir subrogación? Transferir. ¿Ok? El concepto es transferir, pasar a otra persona. Es la transmisión por disposición de la ley o por convención celebrado por los sujetos de la obligación y a favor del tercero que pagará la deuda de otro, de todos los derechos y acciones que pertenecen al acreedor contra su deudor. Vamos a explicar lo que es un pago por subrogación. Es transferir. ¿Ok? Por ejemplo, cuando ustedes sacan una casa en Infonavit, cuando ustedes sacan una casa en Infonavit, cuando ustedes fallecen, automáticamente se extingue la deuda, ¿sale? Porque así lo manejan, así se maneja este tipo de contratos. Automáticamente, cuando fallece la persona, se extingue la deuda. ¿Ok? Pero cuando es por ministerio de ley, no se extingue la deuda. ¿Cuándo no se extingue la deuda cuando es por ministerio de ley? Cuando sacas una hipoteca. ¿Ok? Cuando tú tienes una hipoteca, la sacaste de un banco, una hipoteca, la estás pagando, falleces, automáticamente el banco lo va a requerir. A él en ningún momento le va a interesar si falleció la persona o no. A ella lo que le va a interesar es reclamar que le regresen el patrimonio o que otra persona lo pague. En este caso, se dice que es por ministerio de ley, porque automáticamente va a pasar la deuda a otra persona. Por ejemplo, si el esposo fallece, no se extingue la deuda, automáticamente la deuda le pasa a la esposa. ¿Ok? Pero se vuelve a reestructurar todo, totalmente todo, para que ella pueda pagar. Y si ella no cuenta con el dinero para poder pagar, no tiene trabajo, no tiene, automáticamente el banco, pues le tienen que regresar el bien. Eso es por ministerio de ley, así se dice. La ley le está ayudando la ley al banco para que le paguen, y si no le pagan, pues regresa. Eso es por subrogación, transferir, ¿ok? La deuda a otra persona, aunque no quieras, ¿ok? Vuelvo a repetir, cuando sacas una casa de Infonavit, cuando mueres, automáticamente se acaba la deuda, pero cuando hipotecas cuando es por hipoteca, ¿no? ¿Por qué? Porque el banco dice, no, si se muere la persona, pues tiene hijos, tiene tíos, tiene hermanos, tiene esposa, quien pueda pagar la deuda. A quien le interese esa casa, a él le va a pasar la deuda, no se va a acabar, no se va a extinguir. Se va a extinguir cuando la persona a quien le hayan pasado la deuda haya terminado de pagar. Es entonces que sí se va a extinguir, que va a ser una extinción por pago. Lo que estuvimos viendo en la clase pasada, cuando es una extinción por pago. ¿Ok? Pero mientras no se va a extinguir, no es por subrogación. ¿Ok? Eso es el pago por subrogación. Le pasas la deuda a otra persona, a un tercero, a un cuarto. ¿Ok? Pero la deuda no se extingue hasta que se termine el pago. Ese es pago por subrogación. Bien, esos son los tipos de pago. Ahora vamos a ver los pagos por compensación. ¿Ok? ¿Qué es una compensación?
La compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas por derecho propio reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente. Cuales quieren que sean las causas, muchachos, cualquiera que sea la causa, una de la otra, la deuda extingue con fuerza de pago de las dos deudas hasta que el monto de la menor, desde el tiempo en que ambas obligaciones comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensables por compensación. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que es por compensación. Cuando tú debes un dinero y te atrasas, te van a exigir un pago. Pero ¿cómo vas a compensar ese pago? Pues dándole como un pequeño interés a la persona por compensación. ¿Ok? Por haberte esperado, tú le vas a compensar a la persona con algo. Puede ser dinero, puede ser un bien, puede ser un objeto. ¿Ok? Un animal. Hay animales que, bueno, simplemente por su raza están carísimos, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir? Yo les presté 200,000 pesos a una persona, pero la persona sí me los va a pagar, pero me dice, ¿sabes qué? Dame 2 o 3 días más y yo te compenso, no sé, con esta esclava de oro. Me está dando mi pago y me está compensando con la esclava de oro. ¿Qué vale? Obvio, si no tiene para compensarme más, pues me va a dar esa esclava que tiene un valor monetario, que si yo la llevo a cualquier empeño o algo, me van a dar dinero por él. ¿Sabes qué? El oro es dinero efectivo casi prácticamente. Entonces, él me está compensando con eso por el tiempo que yo le preste el dinero. Eso puede ser por objeto. A lo mejor cuando son préstamos millonarios, me van a hacer una compensación con una casa, un coche, o no sé, un animal que valga una cantidad, puede ser una res, puede ser un perro de raza pura, no sé. Esas son las compensaciones, son pagos por compensación. Esa es una de las formas que tú puedes extinguir. Tienes que dar el dinero, pero a su vez, una compensación. Las funciones de la compensación simple, el cumplimiento de las deudas. Como les había comentado, si hay que dar dinero, lo compensas dando con otra colaboración. Puede ser dinero, objeto, cosa. ¿Okay? Que sirva como escudo procesar, la compensación como defensa, medio de garantizar el cobro de un crédito. ¿Ok? Por garantizar un crédito. Igual lo mismo, puede ser también por compensación, como le dejas en prenda una esclava de oro, cuando tú le termines de pagar, ¿sabes qué? Dame mi esclava, te pago tu dinero y te doy 100 pesos más, ¿no? Y recoges tu esclava. Esa es una forma de garantizar, o como dice aquí, sirve de escudo procesal. Importancia de la compensación: es una herramienta de gran difusión en la economía globalizada, en la actividad financiera. Casi las compensaciones son cuando son préstamos a gran escala, cuando se prestan dineros a grandes escalas a empresas, se tienen que dar compensaciones. ¿Para qué? Para que no salgan del lado de abajo. ¿Ok? Vamos a hablar de, por ejemplo, Las Vegas. Cuando tú eres un gran apostador, y vas perdiendo, se te van a dar compensaciones. ¿Para qué? Pues obvio, no sientas la pérdida de todo lo que estás perdiendo. ¿Ok? Se te van a dar pequeñas compensaciones, a lo mejor, no sé, te dan 2, 3 días más en el mismo hotel, o te dan crédito para que puedas seguir jugando sin tú tener que dar dinero. Esas son las compensaciones que se les dan a las personas para que no sientan tanto el daño económico que están sufriendo y vuelvan a regresar. ¿Por qué? Porque en ese lugar pues les dan compensaciones. ¿Ok? Esas son las formas de dar compensaciones.
Bien. Clases de compensaciones. Pueden ser legal, convencional, facultativo o judicial. ¿Cómo puede ser cualquiera de ellas una compensación? El fiador puede oponer la compensación de lo que el acreedor le debe o al deudor, o al deudor principal. Puede no oponer al acreedor la compensación de su deuda con la deuda del acreedor al fiador. ¿Qué quiere decir todo eso? Bueno, una compensación legal es cuando vamos a hablar de un juicio. ¿Okay? Vamos a hablar de un juicio. ¿Ok? Cuando me exceden a mí para dar pensión alimenticia, ¿cuál va a ser mi compensación? Bueno, cuando yo meta mi recurso de revocación, cuando yo meta mi recurso de revocación, mi compensación va a ser que me bajen. Sabes que no te la puedo quitar, pero sí te la puedo bajar. ¿Ok? De un 40% que me están quitando, me la bajan a un 20%. Esa es una compensación. Te están compensando el error que se cometió porque te estuvieron quitando tanto tiempo. Esa cantidad, el 40%, a lo mejor lo hubieran bajado de un 40, a lo mejor a un 30, pero a ti te van a compensar legalmente. ¿Cómo? Pues con un 20 para que puedas seguir dando esa pensión. Convencional. ¿Cómo es una compensación convencional? Cuando, por ejemplo, prestas dinero. ¿Okay? Cuando tú prestas dinero, la compensación convencional va a ser que a lo mejor te quiten esos pequeños réditos, ¿okay? Que te están generando demasiado tu obligación. Te lo van a quitar convencionalmente. Bueno, si se subió demasiado convencionalmente, te pueden ir quitando un porcentaje de esa deuda, de esos intereses, hasta que tú puedas cubrir nada más el puro capital. ¿Okay? Judicial, bueno, cuando se comete un error, porque también se llegan a cometer los errores de los ministerios públicos de manera judicial, te van a compensar. ¿Cómo? En tu sentencia final. Cuando se dicta sentencia, a lo mejor no te van a dar, si te van a dar 6 años, obvio en 6 años ya no puedes salir. ¿Okay? Con 6 años ya no puedes salir, pero si te bajan de 6 años a 5, en eso te están compensando por el error que se hizo. Entonces, por lo tanto, la forma de compensación es un año menos. Con un año menos tú puedes salir bajo fianza. Eso pasa mucho, muchachos, cuando agarran a las personas equivocadas y les quieren meter sentencias enormes, pero después de eso se dan cuenta que están equivocados, que no fue de la manera correcta. Entonces le van a dar una compensación como, bueno, se va a llevar todo el proceso porque ya saben, el gobierno nunca tiene la culpa o las instituciones nunca tienen la culpa. Entonces, por lo tanto, ¿cómo lo van a compensar judicialmente? Quitándote un año. Si son 6 años que tienes y por el cual no alcanzas, entonces te lo van a compensar quitándote un año. Tienes 5. O si tienes 5 y medio, obvio, con 5 años, un día, ya no alcanzas fianza para tú poder salir de la cárcel. Te tienes que aventar los 5 años un día. Pero si te quitan ese día, te van a compensar quitándote un día, un año, entonces ya vas a poder salir sin ningún problema. ¿Ok? Esas son de la manera judicial. Esas son las compensaciones que le podemos llamar buenas. O sea, de antemano sabemos que yo no tuve la culpa, pero prefiero que tengan esa compensación conmigo y yo poder salir a que realmente no me echen la mano y ahí me quede los 5 o 6 años. Las obligaciones no compensables pueden ser deudas por alimentos.
¿ok? Lo que yo les decía, no te van a quitar como tal las deudas alimentarias, pero sí te pueden reducir un porcentaje. No quitar, pero sí reducir, ¿ok? Porque es muy diferente que te hagan una pequeña reducción, una pequeña compensación, a que te lo quiten literalmente las pensiones. Las obligaciones de hacer y no hacer. Sí, la obligación de pagar daños e intereses por no poder restituir la cosa de que el propietario o el poseedor legítimo fue despojado. Vamos a suponer que en un robo. ¿Ok? En un robo no puede haber compensaciones para la persona que hizo el daño. ¿Por qué? Porque tú te tienen que restituir tal cual fueron tus daños. ¿Ok? Cual haya sido tu problema, a ti te lo tienen que pagar tal cual. Por eso dice, del poseedor legítimo fue despojado. Si a mí me robaron y me quitaron mi celular, yo no, si yo quiero que me reparen el daño, obvio no me van a regresar un teléfono. Si el mío valía 30,000 pesos, me van a regresar uno de 5,000 pesos, pues no. No hay compensaciones para ese tipo. O a mí me regresas un teléfono igual o me das el valor de lo que sale mi teléfono. Sacas tu factura y dices, ve, yo lo compré en 30,000 pesos, yo quiero los 30,000 pesos en efectivo, ni más ni menos. En eso no hay compensaciones para las personas. Las deudas que tengan con el causante, si los bienes de la herencia son insuficientes para satisfacer las obligaciones y los legados restantes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Las deudas que el legatario tenga con el causante, si los bienes de la herencia son insuficientes para satisfacer las obligaciones a los legados restantes. ¿Okay? En eso no puede haber compensación si la persona que recibe una herencia hizo, se quedó, por ejemplo, una casa. ¿Ok? Si se quedó él con una casa que vale 5 millones de pesos y su herencia nada más son 2, obvio no le va a decir, no, no te preocupes, no pasa nada, tú ahí me lo pagas después. No, no hay compensaciones, no hay privilegios para ese tipo. Si tú te quedaste con una casa que no te corresponde de vale de 5 millones de pesos, si tu dinero no te alcanza para cubrir eso, automáticamente te la quitan. No hay compensaciones para ese tipo de deudas. Las deudas y créditos entre los particulares y el Estado nacional, provisional o municipales. Tú no le puedes deber, por ejemplo, al país y pedir que tengas una compensación, por ejemplo, cuando son desfalcos a niveles grandes, cuando son desvíos de fondos, como por ejemplo lo que hacen los servidores públicos, que hay desvíos de dinero. Cuando tú le debes al Estado, no te van a compensar nada, automáticamente te van a retener todo lo que tienes. ¿Okay? El Estado te lo va a retener, nada de que, bueno, me debes 5 millones, se desviaron 5 millones, pues dame 2, no. Al contrario, te va a quitar todos tus bienes. Al Estado no le podemos deber absolutamente nada, menos Hacienda, ¿no? Pues mucho menos. Si le debemos a Hacienda un dineral me va a quitar. Al Estado no le podemos quedar a deber ni un peso. La que sigue, las deudas de los particulares provienen del remate de los bienes pertenecientes a la nación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? De las deudas de los particulares provienen del remate de los bienes pertenecientes de la nación. Cuando a ti te embarga, pasa a ser, se traba en una bodega. ¿Ok? Todo lo que te quitaron, todo lo que te quitaron
por un embargo y lo tiene trabado el gobierno, en este caso, municipio, por eso dice ahí, puede ser municipio o estado nacional. ¿Ok? No va a haber ninguna consideración o compensación para que tú vayas. Si ya pasó el tiempo, el Estado no te va a dar ninguna oportunidad, ninguna compensación de volver a sacar tus cosas. O le pagas completo, o no te las da, o las remata. ¿Ok? Pero al Estado no le puedes decir, pues dame una compensación del 50% de las cosas que tienes. No, si a ti te embargaron por $1,000,000, vas a pagar ese $1,000,000 más los intereses que generen por el tiempo que te estás tú demorando. Entonces va a ser $1,500,000, un decir. Bueno, ese $1,500,000 lo tienes que pagar neto. Nada, no te van a decir, pues por compensación te vamos a quitar el $500,000, no. $1,500,000 pagas, o si no, se van a remate tus cosas. Por eso, en ese tipo, y les vuelvo a repetir, puede ser Estado nacional o municipio. Las deudas de los particulares provenientes a los remates, bueno, ya lo dijimos. Los créditos y las deudas en curso y en quiebra, excepto las de alcances en créditos que los prevé la ley especial. Bueno, cuando una empresa quiebra es porque le debe dinero al SAT y no ha podido cubrir esas deudas. ¿Okay? Cuando una empresa quiebra por deudas al SAT o al gobierno, automáticamente se le tiene que pagar el 100% de tu deuda. No hay condonaciones para las demás personas. No puedes convenir. No hay compensaciones para tú pagar, no. Si ya está en quiebra tu empresa, automáticamente te la recoge el Estado. ¿Y qué hace el Estado? Invierte dinero para volverla a hacer crecer, pero ya no te pertenece a ti. Ya no te pertenece a ti, ya es del Estado. Sigue la empresa, sigue con el mismo nombre, pero ya no te pertenece a ti o el Estado. Tú ya nada más vas a ser ahora el prestanombres. ¿Ok? Tú nada más vas a pasar a ser un prestanombres para que tú puedas seguir laborando en esa empresa, pero bajo la supervisión de la empresa. ¿Ok? Bien, muchachos, vamos a seguir viendo otra forma de extinción de pagos, se llama novación, renovar. ¿Sale? Eso es lo que significa novación, renovar. Vamos a tener como concepto, déjenme algún lado aquí, es la sustitución de una obligación, ¿ok? Preexistente por una nueva, mediante la modificación o transformación de la originaria en alguno de los elementos constitutivos. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Bueno, novación es renovar. Vas a renovar tu obligación para poderlo extinguir. Se llama renovación, porque obvio, de la novación es renovar. En la que vimos que es de compensación, vimos que las compensaciones pueden ser por ministerio de ley, son las obligaciones que te da el ministerio de ley. ¿Ok? Aquí no va a haber ministerio de ley, va a ser por particulares, va a ser por convenios, va a ser por llegar a un acuerdo de una manera voluntaria. ¿Okay? De una manera voluntaria, no es por ministerio de ley que a fuerzas la ley te va a obligar a pagar. ¿Ok? Aquí va a ser por voluntad. La renovación es por voluntad. En la condonación
es por ministro de ley, es el intercambio, la novación. ¿Ok? La subrogación, perdón, es por la subrogación es por ministerio de ley. ¿Ok? La novación va a ser por convenio. ¿Ok? Bien, la novación. ¿Qué utilidad tiene la novación? ¿Para qué sirve? La obligación como plan prestacional, la necesidad de ajustar o modificar el plan prestacional. Por ejemplo, la locación de un bien se transforma en la compra-venta de ese bien. Tú me das a rentar un departamento. Yo te voy a pagar renta de ese departamento. Novación es transformar, les había dicho. Renovar, transformar. ¿Ok? Cuando tú me das tu departamento en renta, yo te estoy pagando. Hacemos un contrato en el cual yo te estoy pagando, te estoy pagando, te estoy pagando de la manera correcta. Pero tú al paso del tiempo me dices, oye, ¿qué crees? Pues ya llevas mucho tiempo, ya llevas varios años. ¿Qué te parece si mejor en vez de estar pagando te la vendo? Yo no me interesa la casa, me voy a cambiar de lugar, me voy a ir a vivir a otro estado o a otro país y pues para que no me estés pasando en renta, pues mejor me lo depositas y te la vendo. Si tienes en ese momento dinero, se la pagas de contado. Si no llegan a un arreglo y en vez de estártelo pagando en renta, ahora vas a hacer un nuevo contrato en el cual vas a aportar para que la casa sea tuya. Vas a transformar de renta a compraventa. Estás transformando de renta a compraventa. Eso es lo que dice la novación. Y es de manera voluntaria porque nadie te está exigiendo, no hay un ministerio de ley que te diga por ley, la tienes que comprar. No, es un acuerdo de voluntades entre dos personas. ¿Ok? Van a hacerlo de la manera más fácil, haciendo simplemente un contrato, un convenio. Dependiendo cuál sea el caso. Si ya se establecieron bien las normas y todo, haces un contrato. Si tú dices, bueno, vamos a empezar a hacerlo y posteriormente te voy a subir la renta, haces un convenio. ¿Ok? Pero es por voluntad propia. ¿Ok? Simplemente es por voluntad propia. Nadie te está exigiendo, no hay una ley que te diga que lo compres, no, simplemente es por acuerdo de voluntades. Los requisitos son necesarios para que haya la novación. Modificaciones que no importe la novación, la entrega de documentos suscritos por el deudor en pago de la deuda y en general cualquier modificación accesorio de la obligación primitiva no comparta novación. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que aquí no hay ninguna ley que te va a decir que tienes que llegar a que lo tengas que hacer a fuerzas. Es por voluntad propia, voluntariamente. Vamos a hablar, ya hablamos de una casa, se transforma de renta a compraventa. Ahora vamos a hablar de un pagaré, por ejemplo. Tú tienes un pagaré. En el pagaré, obvio, la persona que dejaste de aval, a lo mejor le debe a esa persona que tiene la deuda. Y la forma de pagar le va a decir al deudor, a la persona que le debe, que ya no le vaya a cobrar él, que me cobre a mí. Yo soy el fiador, yo soy el aval. Ya que me cobra a mí, que no le cobre a esa persona, porque yo me voy a hacer cargo de ese pagaré. ¿Ok? Yo me voy a hacer cargo de ese pagaré. De la manera correcta, ¿eh? Porque hay de la manera incorrecta. ¿Cómo? Como cuando, vamos a suponer, de la manera incorrecta. De la manera correcta, ya saben, es el pagaré o de renta a compraventa. Esta es de la manera correcta. ¿Ok? De la manera incorrecta, ¿cómo es, muchachos? Que no se debe de hacer, por lo tanto, no puede haber novación.
De la manera incorrecta es cuando tú me prestaste a mí un dinero. Por ejemplo, vamos a suponer que tú me prestaste 2,000 pesos. Me prestaste 2,000 pesos a 5 meses. Yo tengo 5 meses para pagarte. Tú lo sabes. Hicimos un acuerdo de voluntades, estrechamos la mano, me prestaste 5,000 pesos y me dijiste que en 5 meses yo te pagara. Estuviste de acuerdo tú y estuve de acuerdo yo. Pero al caso de 2 meses, vienes y me dices, oye, préstame 200 pesos o 300 pesos, 500 pesos. Y yo te digo, órale, va. Y te los doy. Pero tú me dices, yo te los pago mañana o pasado. Ok, yo sé que te debo, pero tú y yo tenemos un acuerdo que dentro de 5 meses yo te pago. Pero tú me estás diciendo que yo te preste 500 pesos y para dentro de 3 días tú me pagas. De mala fe es de que yo llegue a los 5 días y yo te vaya y te diga, oye, te encargo mis 500 pesos, por favor. Y tú digas, no, así déjalo. Tómalo a cuenta de lo que me debes. A ver, espérame, pues yo te tengo que pagar hasta dentro de 5 meses. ¿Cómo los voy a tomar a cuenta si yo ya contaba con eso? ¿Por qué? Porque tú me dijiste que te los prestara en 5 y en 5 días me los pagabas. Nunca me dijiste, préstamelo y tómalos a cuenta. Si tú me hubieras dicho eso, obvio yo lo pienso y te los presto o no te los presto, pero ya tendríamos un acuerdo. Pero como fue de mala fe, tú me estás diciendo de los 500 pesos, como se dice por ahí, me lo cobré a lo chino. Ok, cóbrame los 500 pesos. No, pues ahí me los descuentas de lo que me debes. No, espérame, pero si yo te los tengo que pagar hasta dentro de 5 meses, no dentro de 5 días. ¿Sale? Eso es de mala fe. Ahí no hay novación. La novación es un acuerdo voluntario entre dos personas. Y si hay mala fe, no hay novación. ¿Ok? Bien, muchachos, pues eso es lo que es la novación. Prácticamente todo eso, de eso nos va a hablar la novación, del acuerdo de voluntades, que siempre tiene que ser de buena fe. ¿Ok? No tiene que haber mala fe como tal. Bien, vamos a dejarlo en novación, porque todavía tenemos que seguir viendo novación subjetiva, novación objetiva. ¿Sale? Esos otros tipos de novación lo vamos a ver la siguiente clase. Lo vamos a dejar hasta acá, hasta los requisitos que son necesarios para que haya una novación. ¿Ok? Nada más, uno de los requisitos principales es que sea un acuerdo de voluntades. Voluntariamente tú aceptes el intercambio. ¿Ok? Si la persona debe un pagaré y el que está como aval dice yo lo pago, es un acuerdo de voluntades, la otra persona lo va a pagar. Si yo te rento un departamento y voluntariamente te digo, ahora te lo vendo, ya no te lo quiero rentar, ahora te lo quiero vender y llegamos a un arreglo, ese es un acuerdo de voluntades. Voluntariamente te estoy diciendo que si lo quieres comprar, no te estoy exigiendo absolutamente nada. ¿Ok? Eso es novación. ¿Ok? Compensables, pues bueno, compensación, pues ya saben lo que es compensación, que tú me des un cierto dinero por el tiempo que yo te lo presté. Dame una pequeña compensación. Si yo te presté 1,000 pesos a un mes, llega el mes y todavía no me lo pagas, me lo vas a pagar dentro de 10 días, bueno, compénsame con 500 pesos más, 100 pesos más. Eso es una forma de compensar a la persona para que no me exija más de lo que, ¿no? Es una forma de compensar para que ya no me exija más. Pago por subrogación, pues es intercambiar, ya les había dicho, una casa que sale que es hipotecaria, pasa
hacer una subrogación. ¿Por qué? Porque se lo dejan a la otra persona. La otra persona, tío, primo, hermano, cuñado, esposa, quien sea, quien quiera quedarse con la casa, él automáticamente va a tener la deuda. Infonavit se extingue la deuda, pero en una subrogación que tiene que ver con el banco, no se extingue la deuda. ¿Ok? Automáticamente se sigue pagando. Eso es el pago por subrogación. ¿Ok, muchachos? Bien, muchachos, vamos a dejarle hasta acá. Vamos a seguirlo platicando el día sábado. Vamos a tratar de tener más conversación, chicos, porque sí necesitamos interactuar más, ¿ok? Vean la clase y lo platicamos el día sábado. ¿Okay? Que tengan un bonito día. Gracias.